Hola a todos, aquí estamos de nuevo con otro vídeo de nuestra serie de trading en criptomonedas, que como sabéis lo que busco es explicar de manera sencilla y comenzando desde cero a operar con este tipo de activos. Y bueno, pues vamos a explicar un poco un nuevo sistema que, bueno, ya que hemos ido subiendo un poquito el nivel de nuestras explicaciones, vamos a explicar el funcionamiento de otro sistema para operar en criptomonedas que, bueno, es un sistema bastante sencillo y que también tiene bastante buenos resultados. Como siempre, vamos a explicar primero la parte teórica de manera esquemática, haremos un resumen de la forma o de las pautas que hay que seguir para poder realizar la estrategia y luego vamos a ver, como siempre, ejemplos en el gráfico en tiempo real para que podáis ver cómo ejecutarlo. Bueno, pues lo primero de todo, voy a empezar por el final. Voy a daros las gracias a todos porque la verdad, cuando empecé este canal hace aproximadamente un mes más o menos, pues bueno, lo hice con toda mi ilusión, intentando un poquito enseñar lo que había aprendido en mis años de trading en otros mercados, sobre todo en Forex, en bolsa, en CFD sobre índices, etcétera. Y bueno, pues quería esos conocimientos de análisis técnico transmitirlos para el análisis de criptomonedas. Y bueno, pues la verdad es que la acogida ha sido muy buena. Ya vamos por bastantes suscriptores, más de 140, y bueno, pues esperamos seguir y que el contenido que vaya comentando pues os guste y os sea útil y podamos ir creciendo todos en este mundillo. Comentaros que he creado un perfil de Twitter también, ahí lo tenéis en pantalla, @criptoanalista con Y, y bueno, pues lo acabo de abrir hoy y pues mi idea será ir interactuando, poder resolver dudas, comentar información interesante y seguramente pues postearé también algunas de mis operaciones. Como siempre, sabéis que el tema de criptomonedas son activos bastante volátiles y como siempre hay que tener muy controlado el riesgo, operar con tu stop y saber que el dinero que estás invirtiendo es dinero que, como os digo, es un activo de alto riesgo y que es fácilmente que se pueda perder. Entonces, bueno, eso siempre lo digo pues de antemano. Bueno, pues vamos a comenzar con el sistema. El sistema es para operar lo que se llaman breakouts, ¿vale? ¿Qué es un breakout? Pues un breakout, como os pongo ahí en pantalla, es un movimiento rápido. Siempre ahora, antes de nada, por poner esta explicación, deciros que como de momento en las criptomonedas es un mercado que no está muy desarrollado y solo podemos operar de la forma tradicional, que es intentar comprar un producto y luego venderlo a un precio más elevado para conseguir beneficio. Es decir, todavía no hay posibilidad como en el Forex o en mercados de acciones donde tú puedes ponerte corto. Ponerte corto es algo que lo que permite es poder ganar dinero con la bajada de un valor. Es decir, tú lo que haces es tomar prestado un valor, lo vendes en el mercado y luego lo recompras a precio más bajo y lo devuelves, ¿vale? Pagando unos intereses durante el tiempo que lo has tenido y así puedes ganar dinero con bajadas. Pero bueno, como en el tema de criptomonedas todavía no está desarrollado este sistema, aunque seguro que en un tiempo lo hará, de momento voy a hablar siempre del lado, digamos, largo del mercado, que es el lado de las compras. Entonces, como decía, un breakout es un movimiento rápido al alza tras una ruptura de un nivel de resistencia. Ya comentábamos en vídeos anteriores que una resistencia es lo que se produce en el precio, que lo vemos aquí en el gráfico, cuando la presión vendedora es inferior a la presión compradora. ¿Vale? Entonces, perdón, la presión compradora se reduce en este punto y eso hace que el precio se frene, es decir, la presión vendedora es más alta que la presión compradora, por tanto, el precio se frena y cae en estos niveles. Entonces, por eso, cuando sube el precio hasta esta zona, se frena. Entonces, cuando ya hay más de 2 o 3 toques, se puede considerar lo que se llama una resistencia. Y un breakout, ¿qué significa? Cuando el precio, después de haber dado varios toques en ese nivel de resistencia, rompe con fuerza, pues eso es lo que se llama breakout, ¿vale? Un movimiento rápido al alza tras una ruptura de un nivel de resistencia. Podría ser considerado un breakout también a la baja, es decir, tú tienes un nivel de soporte y que ha rebotado varias veces y cae con fuerza, también se podría considerar breakout. Pero bueno, como os digo, yo voy a hablar sobre todo del lado largo del mercado, que es el lado de las compras y bueno, y es un poco como lo vamos a hacer, aunque al revés sería de la misma forma. Entonces os voy a enseñar esquemáticamente cómo sería, que sería algo así. Imaginaos el precio, esto ya lo he pintado de antes, el precio que va haciendo aquí una tendencia bajista, va bajando, hace que hay algunos rebotes y como veis, pues aquí va parándose en estos niveles donde podemos hacer una línea que podría ser una línea de resistencia. De manera esquemática la podemos pintar aquí, ¿vale? Horizontal más o menos. Como sabéis, los niveles de soporte y resistencia son zonas, no son puntos fijos del precio.
Por tanto, siempre tened en cuenta que no es un punto fijo, sino que es un área, ¿vale? Sobre la que el precio se frena y rebota. Entonces, imaginaos que llegamos a este nivel y aquí el precio, pues por fin consigue romper este nivel de resistencia y sale disparado hacia arriba con fuerza. La idea de esta estrategia es que compremos en la ruptura de esta resistencia, preferentemente cuando la vela de la ruptura haya finalizado, es decir, no comprar, porque lo que nos pasa muchas veces es que se rompe la resistencia, se hace una vela y luego, antes de finalizar la vela, baja el precio con fuerza, es decir, se produce un rechazo. Por tanto, siempre os recomiendo que para entrar en esta operación lo que hagáis sea comprar cuando ya la vela haya cerrado, ya la vela haya finalizado por encima del nivel de resistencia. Es bastante más fiable. Entonces, en ese momento compraríamos y pondríamos un stop por una zona de seguridad que podría ser, por ejemplo, este mínimo o podría ser este mínimo de aquí. ¿Vale? Luego lo que podríamos hacer, en caso de que se nos fuera mucho el precio en el cierre de la vela, podemos intentar buscar lo que se llama pullback. Un pullback es un movimiento que suele realizar muchas veces el precio y es cuando se rompe la resistencia, el precio vuelve hacia la zona de soporte, hacia la zona de resistencia anterior que se convierte en soporte y vuelve a subir. ¿Vale? Entonces, en este momento, en esta zona de aquí, también es bastante interesante poder realizar una compra. Además, teníamos más cerca el stop y, por tanto, el riesgo que tenemos sería más bajo que si comprásemos, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y el objetivo, pues bueno, pues ya depende de cómo queramos tomarlo. Podemos intentar cerrar la operación en un nivel en un nivel que tuviéramos de resistencia anterior, por ejemplo, un máximo que tuviéramos por aquí, o bien o cerrar una parte y ir subiendo el stop. Eso ya depende un poco de cada operación y con la experiencia podéis ir viendo qué es lo que mejor os va. Yo cuando haga este tipo de operaciones, que además las suelo hacer mucho, pues suelo comentar dónde suelo cerrar o qué es lo que suelo hacer para que un poco vayáis viendo lo que hago. Pues un poco esto sería la estrategia. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que he comentado y luego ya pasamos a lo que serían los ejemplos reales. Pues bueno, esta estrategia la podemos resumir en diferentes puntos que lo vamos a ver de manera esquemática para poder recordarlos mejor. Luego vamos a ver algún ejemplo. La estrategia breakout, lo primero que tenemos que hacer es buscar monedas que están en zona de consolidación y preferentemente tras una tendencia bajista. ¿Qué significa una zona de consolidación? Pues una zona lateral, en la cual tenemos máximos y mínimos más o menos a la misma altura y sin lo que sería una tendencia, ¿vale? Eso sería una zona de consolidación. Después de encontrar esta zona de consolidación, lo que tenemos que hacer en el gráfico es trazar zonas de soporte y zonas de resistencia para poder identificar de manera sencilla dónde están y ver si se produce, quedarnos, llegamos a la espera para ver si se produce este breakout que estamos buscando para poder iniciar nuestra operación. Después, cuando veamos que se rompe esta resistencia y que, como he dicho antes, se cierra la vela de ruptura por encima de la resistencia, porque, como ya os he dicho, con todas las estrategias ninguna es perfecta, pueden fallar. De hecho, es habitual que en las estrategias fallen. De hecho, pues por ejemplo, hay monedas que sí que tienen bastantes rupturas en falso de sus niveles, como por ejemplo Ripple, que es una que hemos comentado con frecuencia de manera un poco cómica ya, con compañeros con los que suelo hacer trading. Y bueno, pues Ripple es una moneda que además es la número 3 en capitalización en estos momentos y que se supone que debería ser con movimientos más o menos más predecibles. Pues bueno, la verdad es que suele hacer bastantes rupturas en falso y pues hace que fallemos algunas operaciones. Por tanto, siempre es muy importante que pongamos nuestra orden de compra después del cierre de la vela de ruptura. Y siempre, por supuesto, poner un stop loss por debajo de mínimos anteriores, una zona que tengamos una protección para, en caso de que la operación salga mal, pues bueno, cerremos con una pérdida pequeña y no nos quedemos enganchados con pérdidas más grandes y sobre todo con el deterioro psicológico que supone el estar con una posición en pérdidas, no saber cuándo salir, ver que tu capital se va disminuyendo y además pierdes incluso el coste de oportunidad de poder entrar en otras operaciones, en otras monedas. Entonces es importante que pongamos tanto nuestro stop, como he dicho, como que entremos al cierre de la vela. Si vemos que se nos va mucho
el precio cuando hay una ruptura al alza, pues podemos intentar esperar a un posible pullback, que es, como os he comentado antes, una bajada en el precio después de la ruptura, un regreso, digamos, del precio a la zona antigua zona de resistencia, que ahora se convertirá en soporte, y luego el precio seguirá hacia arriba, continuando esa tendencia alcista que acaba de comenzar en este movimiento. Y para tomar beneficios, pues bueno, intentar buscar zonas de objetivo, como os he comentado, que tengan un ratio riesgo-beneficio mínimo de 3:1. Es decir, que la distancia que tengamos a stop, pues ganemos el triple que lo que arriesgamos, ¿vale? Esto al final lo que nos hace es que, aunque fallemos muchas operaciones, a la larga acabemos ganando. Lógicamente, cuanto mayor es el ratio riesgo-beneficio, más complicado es que la operación salga bien al 100%, pero es importante que busquemos objetivos ambiciosos, ¿vale? De hecho, esto viene a colación una frase de un operador de bolsa, bueno, uno de los clásicos, Jesse Livermore, que, bueno, operó, estoy hablando de los años 10, los años 20, o sea, hace mucho, 1900, 1920, uno de los que ha sentado junto a Charles Dow y otra serie de autores importantes de esta época, que ha sentado un poco las bases de lo que sería el análisis técnico y lo que él decía era cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios. Es decir, si nuestra operación va mal, cortamos, no hay ningún problema en admitir nuestra pérdida, no pasa nada, no somos peores operadores ni peores personas por fallar nuestra operación. Y lo que sí, cuando tengamos beneficios, dejar correr los beneficios. Podemos dejar, es decir, no cortar los beneficios, sino intentar conseguir que las operaciones que salgan bien, pues ganemos más de lo que perdamos en las malas. ¿Vale? Entonces esto se hace pues dejando correr los beneficios y cortando las pérdidas. Es fácil de decir, pero no es tan sencillo luego de cumplir. Entonces, bueno, siempre recordarlo porque a mí la verdad me ha ayudado bastante en mi trayectoria para poder conseguir consistencia en el trading. Bueno, pues después de todo este resumen, vamos al gráfico y vamos a ver algo de gráficos reales para que podáis ver un ejemplo y cómo podemos plantear este tipo de estrategias. Bueno, aquí tenemos el par Siaco en Bitcoin en gráficos de 60 minutos. Y bueno, pues como podemos ver aquí viendo el precio, tenemos una zona de consolidación en la cual pues vemos que el precio está moviéndose en un lateral, ¿vale? Tenemos una zona de máximos en los cuales el precio se ha frenado en varias ocasiones, que podríamos trazarla con esta línea, esta sería más o menos la zona de resistencia. ¿Veis aquí? Como ya os he comentado muchas veces, las zonas de soporte y resistencia no son niveles fijos, sino que son más o menos áreas, digamos, donde sabemos que la presión compradora o vendedora varía y hace que el precio pues cambie de dirección. En este caso sería en torno a los 638, 640 más o menos. Bueno, pues una vez que tenemos trazada la zona de resistencia, que en este caso la tenemos aquí, y tendríamos otra serie de resistencias posteriores que serían a niveles de precio más altos, como podría ser esta zona, pero bueno, esto ya serían en caso de que entrara la operación, posibles puntos de cierre de la misma. Entonces, bueno, aquí vamos viendo que el precio, vamos a acercarnos un poquito para verlo mejor. Aquí tenemos esta zona de resistencia como hemos indicado. Aquí el precio ha tocado 3 veces, 1, 2, en esta zona más o menos, 3. Y aquí el precio pues hace esta vela de ruptura con violencia en la cual pues podríamos entrar a la operación. Podríamos entrar al cierre de esta vela, como os he comentado, por aquí, poniendo el stop sobre esta zona, pues debajo de este mínimo. ¿Vale? Estamos hablando de un stop que podría estar en torno a un 12-13% más o menos. O bien, incluso si dejamos seguir el precio, si pensamos que esta vela ha sido un precio muy alto, o sea, una subida muy fuerte. Como podéis ver, en este caso hacemos un pullback. El precio baja otra vez a la zona de resistencia anterior, que ahora se convierte en soporte. Podríamos entrar por aquí y dejar el stop, como os digo, en esta zona. Y aquí ya el riesgo que correríamos sería más bajo. Estaríamos en torno a un 7%, 8% de riesgo. Nos incorporaríamos a la operación y bueno, pues como podemos ver, pues el precio sigue avanzando, lateral, cae un poquito, vuelve incluso hasta esta zona, pero al final, pues bueno, tenemos este buen recorrido al alza. Como muchas veces estos breakouts no suceden en el movimiento inmediato, sino que lo que hace es el precio rompe, consolida esa zona de nuevos máximos y ya tira para arriba. Entonces, como veis aquí,
pues bueno, tenemos un buen recorrido. Bueno, luego el precio vuelve a bajar. De hecho, casualmente, si os fijáis, aquí en esta zona, por ejemplo, teníamos este máximo anterior, que coincidía con la zona de máximos históricos. Aquí el precio frena un poquito en esta zona. Veis que tenemos velas rojas aquí de frenada. Aquí el precio vuelve a subir y luego vuelve a bajar, ¿vale? Y aquí, bueno, pero como hemos visto, nos hemos incorporado en esta zona, estaríamos con un beneficio en este momento. Bueno, de hecho esta operación la tengo abierta, con un beneficio en torno a un 15% más o menos. Aquí ya, pues una vez que está avanzada la operación, podríamos mover nuestro stop, por ejemplo, el stop que teníamos aquí. Este stop lo podemos mover, por ejemplo, hasta esta zona de mínimos, ¿vale? Donde ya no tendríamos pérdida. En caso de que el precio bajase, ya tendríamos incluso un poquito de beneficio. Y bueno, pues aquí seguiríamos en esta operación. Si os fijáis, aquí está formando otra vez otra nueva zona de resistencia, en la cual, pues bueno, pues se podría, en caso de que no estuviéramos en el mercado, plantear incluso una nueva operación. En caso de un breakout en esta zona de ruptura por aquí, pues podríamos volver a intentar entrar, cubriendo esto por la zona de debajo. Bueno, pues esto es un poco un ejemplo de la operación. Entonces, bueno, espero que lo hayáis entendido. Como esto al final requiere mucha práctica, mucho gráfico, hacer muchas operaciones, no necesariamente con dinero. Yo por mi experiencia os puedo comentar que yo el primer año estuve estudiando trading, viendo gráficos y operando sin dinero. Y bueno, pues hay gente que no es capaz de ello, pero bueno, yo creo que es interesante sobre todo dominar la técnica, entender cómo funciona el precio y luego ya pues empezar ya a arriesgar dinero. Y siempre que entramos con dinero, pues lógicamente hacerlo con siempre un importe controlado y con nuestro stop loss, que como os he dicho es importantísimo. Bien, pues bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Como os digo, si os están gustando podéis suscribiros. También tengo ahora mi perfil de Twitter que os he comentado que acabo de abrir, para que si queréis me podáis seguir y donde comentaré cosas que veáis interesantes. Y también, bueno, podéis escribirme a mi dirección de email, elcriptoanalista@gmail.com, para cualquier duda o sugerencia que tengáis para el canal. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.